que se mejore. Aleluya. Y quiero darle las gracias a todos ustedes que están conectados, ¿verdad? Que quieren escuchar palabra de Dios hoy, a la familia, a las personas que están aquí. Yo quisiera que ustedes buscaran en la Biblia y me prestaran unos minutos. Lo voy a hacer muy extenso. Unos minutos nada más. Vamos a estar en el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 24. Mateo 7, versículo 24. El que lo tenga, diga amén para Dios escucharlo. Amén. Ok. Estamos en Mateo, capítulo 7, versículo 24. Y comienza a decir la escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gracias, Señor, por esta palabra que he leído hoy, Padre amado. Me pongo en tus manos, Señor, Padre Santo. Me pongo en tus manos para que tú seas el que hable en esta hora, me uses de una manera especial y que yo pueda, Padre amado, llevar esta reflexión a todos aquellos que me están escuchando de una manera u otra, mi Jesús, y que me puedan prestar sus oídos en esta hora, para así yo poder, Padre, ministrarle, decirle lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, sobre esta palabra y el porqué de ella, Señor. Gracias, mi Dios, en esta hora te lo pedimos todo. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Bueno, comienza en esta palabra, me chocó mucho cuando él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Pensé que lo leído anterior era lo que él se refería sobre lo que él había hablado, pero no. Cuando empecé a estudiar esto y comencé a leer desde el versículo 1 del capítulo 7, me di cuenta de qué palabra era que él estaba hablando ahí. Cualquiera que escuche estas palabras. Y si tú te lees en el primer versículo del capítulo 7 en adelante, te vas a dar de cuenta qué palabra Jesús habló a aquellas personas que estaban allí. Y una de las cosas que él habló fue no hacer juicio con las fallas de otra persona, sino mira la tuya primero. Y empieza a explicar, si usted te lee en el primer capítulo del primer versículo del capítulo 7, cuando él comienza a hablar y a poner el tema, él está hablando ahí de que primero, antes de tú hacer juicio, ¿verdad? Mire la viga de tu ojo antes de sacar la paja del otro. Y una vez que él explica y habla de todo esto, comienza
diciendo, si tú te lees un poquito más abajo, te vas a dar de cuenta que empieza a hablar sobre la oración y las reglas de oro. Entonces él comienza a decir, cuando una persona está orando, está, voy a buscarlo por aquí para estar más, y dice, pedí y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que a su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. O sea, Jesús está hablando ahí de que nosotros como cristianos, para tener un fundamento sólido de una casa, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, aparte de autoexaminarnos nosotros mismos primero, ¿verdad? Para no tomar juicio sobre otras personas, tenemos que orar, tenemos que pedir a Dios, tenemos que clamar por todas las personas, tenemos que buscar el rostro del Señor, ¿verdad? Y él dice, ¿y qué padre, si a un hijo le pidiera un pedazo de pan, él le daría una piedra? O si le pidiera un pescado, le daría una serpiente. O sea que si tú estás conectado con Dios, todo lo que tú le pidieras a Dios en su propia voluntad, te lo va a conceder y te lo va a dar. El problema de nosotros es la rapidez, ¿verdad? El estar ansioso, el tratar de que todas las cosas que nosotros le pedimos a Dios sean en el momento de nosotros y no en el momento de Él. Dice, porque vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan. Así que Dios está para que nosotros podamos tener esa comunicación en oración con Él. La tercera parte que yo vi que de estas palabras que Él estaba mencionando aquí, Él está hablando de la puerta estrecha. Se lee en el versículo 13 de ese gran capítulo, te darás de cuenta que habla ahí, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero porque estrecha es la puerta y ancho y angosto el camino que lleva a la vida, y a los pocos son los que la hallan. O sea, el Señor entonces está queriendo decir también ahí que nosotros tenemos que buscar no el medio más fácil para hacer las cosas, no es el medio más fácil de, de, de tratar de hacer la vida, sino las cosas difíciles que a veces nosotros no queremos hacer, como la oración, como ayunar, como buscar de Dios, esas cosas que son a veces que nos complican un poco, porque en este medio donde nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Donde hay tanta tecnología, donde hay tantos medios de comunicación, como que se nos hace imposible buscar a Dios. Se nos hace imposible entrar por lo más difícil, ¿verdad? Sino que buscamos siempre lo más fácil. Entonces, el que trata de buscar un evangelio cómodo, un evangelio fácil, de que todo le va a salir bien, de un evangelio de prosperidad nada más, un evangelio donde nosotros damos para que Dios nos dé, un evangelio donde todo es una vida bien fácil. No, aquí no vas a tener problema, aquí tú si vienes a Cristo te vamos a resolver todo. Eso es equivocado, porque realmente cuando uno viene a Cristo es que uno se da de cuenta de los errores que uno ha cometido. Ahí donde tú reflexionas sobre quién es Dios. Ahí es donde tú entras en una relación con Dios, en comunicándote con Él en la oración, en el ayuno, en su presencia. Entonces tú te das de cuenta que muchas situaciones que vienen a tu vida son porque muchas veces tú te las has buscado, o porque son circunstancias que vienen a través de los errores que hemos cometido. ¿Ves? Entonces, por eso es que él te está hablando ahí de esa palabra, de que tú tienes que buscar el camino estrecho.
porque el camino estrecho es donde Él está y ahí es la verdad. Y como eres la verdad, Él te va a decir cómo tú vas a ser dirigido. Y como a nosotros no nos gusta eso, pues se ve estrecho, se ve incómodo para nuestra vida. Otra parte de que Él habla dice, eh, concientizándonos al cambio que Cristo hizo en tu vida. Por eso es que habla aquí que dice, por su fruto los conoceréis. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, él nos compara con un árbol. Con un árbol no puede dar, no, un árbol que esté enfermo, que tuve que estar con, comido, no te va a dar un fruto agradable. Los agricultores, cada vez que van a sembrar o van a hacer algo, ellos echan abono, ellos preparan la tierra, ellos preparan ese árbol o esa planta y la cuidan, le dan agua, la mantienen para que pueda dar un buen fruto. Y eso pasa con nosotros. Nosotros para poder tener un buen fundamento en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra casa, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener entonces las herramientas de poder cultivar cosas buenas y agradables ante Dios para que Dios pueda ver el buen fruto que da eso. ¿Cómo tú ves los buen frutos? Bueno, cuando tú ves que las situaciones, aunque no anden bien, aunque hayan problemas en tu casa, aunque haya una situación con tu esposo, aunque haya una situación con tu hijo, tú puedes sobrevivir a eso, tú puedes permanecer quieto, no desesperarte, sientes paz en tu corazón. Ahí está el buen fruto, cuando tú puedes controlar tus emociones, cuando tú puedes controlar esa situación que muchas veces nos lleva a nosotros y nos calcome por dentro y no nos deja vivir o no nos deja ser feliz. ¿Me entiendes? Hay personas hoy en día que, aún siendo cristianos, viven la vida siempre llorando, triste, amargado, atribulado, porque las cosas no van bien, porque esta situación está pasando por esto, por aquello, por qué mi hijo está en droga, por qué está preso, por qué es que yo doy un paso para adelante y dos para atrás, por qué mi situación económica no mejora, por qué esta situación está de este modo. Y es que muchas veces nosotros nos hemos enfocado en el problema y nos hemos enfocado en la situación y nuestra base, nuestro fundamento no está sólido. No está sólido y Dios necesita que tú no construyas sobre la arena. Dios necesita que tú construyas sobre la roca y la roca es Cristo, sobre el fundamento sólido. Entonces, cuando tú no haces estas cosas, pues vas a lucir como un árbol con mal fruto. Y la Biblia dice que un árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea que Dios quiere en nosotros que nosotros demos buen fruto, que nosotros podamos dar testimonio a otras personas de que Dios vive en nuestro corazón. Muchas veces vamos a un sitio, a un lugar y nos damos de cuenta que a veces nuestra mente o nuestra forma de ser o nuestro carácter no está de acuerdo a lo que nosotros somos. Hay personas que van a la iglesia y siempre están con una cara y con unas actitudes y unas cosas que a veces tú las ves que tú dices, Dios mío, pues esta persona tendrá en verdad a Cristo en su corazón, porque no lo estamos reflejando. Y es bien importante que nosotros reflejemos eso, porque las personas que vienen del mundo, o sea, que están en el mundo, que vienen a nuestra iglesia o a nuestro hogar, que necesitan quizá una palabra de aliento, están esperando un cambio en ti, quieren ver algo de ti,
¿Me entiendes? No, no ver a ese hombre triste o atribulado. No es que nosotros no estemos tristes, yo no estoy diciendo eso. Hay momentos en nuestra vida que podemos estar tristes, hay momentos que yo lo he estado, hay momentos en que mi situación de salud no ha sido buena, hay momentos en que ya no puedo cantar como antes, que ya no puedo hacer muchas cosas como antes. Y sí he estado triste, pero no he reflejado eso a otras personas, sino al contrario, el que me conoce siempre sabe que yo estoy haciendo un chiste, haciendo algo, o siempre estoy tranquilo, o si no, ¿verdad? Alguna broma sana, buena, pero nunca he tratado de que las personas me vean de esa magnitud. Es como cuando uno tiene una relación con nuestra esposa, que no queremos que nuestros hijos se enteren. Usted se va al cuarto, usted llora en el cuarto, habla con ella, o entiende, tienen un diálogo en el cuarto, pero no delante de los hijos, ¿me entiende? Porque tenemos que mantener ese ejemplo a nuestros hijos de que Dios está en nuestro corazón. Y de la misma manera nosotros tenemos que hacer cuando estamos en la iglesia, de la misma manera tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. Es la misma forma, es el mismo estilo. Mira, nuestra relación con Dios en el momento de tristeza, pues mira, vete y haz oración, canta cántico, busca de Dios. A veces yo cojo la guitarra, ahora estoy tocando piano, ¿verdad? Pues le cojo el pianito, y entonces me pongo a cantar a Dios para que esa tristeza no se refleje en mí, porque ya yo soy una nueva criatura en Cristo. Y aunque nosotros tengamos tristeza en nuestro corazón, tengo que reflejar lo que es Cristo en nosotros. Amén. Y eso es bien importante. Y entonces, para nosotros poder tener ese fundamento, Dios quiere que tú te mantengas con Él. Fíjate todas las cosas que yo te he venido diciendo, ¿verdad? El hacer, el no hacer juicio con las personas, el mantener una oración, un contacto con Dios, mantenerte en el camino correcto, no coger el más fácil, sino, ¿verdad? El que Dios ha puesto en tu corazón, ha puesto en el camino para que tú tomes dirección correcta. ¿Me entiendes? Hay una cosa que hoy en día me preocupa mucho dentro de la iglesia. Cuando yo me crié en el evangelio, yo estoy convertido de 18 años, ¿verdad? Y voy para 60 años ahora. O sea que a lo mejor cumpla ya mismo 42 años en el evangelio. Y cuando yo me convertí en eh, el evangelio pues ha cambiado mucho. Se ha cambiado muchos aspectos de cómo manejar la iglesia, de las funciones dentro de la iglesia. He visto muchos cambios. Muchos son positivos, son buenos y muchos me preocupan. Como por ejemplo, es mi pensar y es mi forma, ¿verdad?, de pensar. Yo creo que esto no tiene que ver nada con mi hermana, no tiene que ver nada con su ministerio, todo algo mío personal. Hablo de mi persona. Me preocupa el hecho de que hoy en día, pues aquí en la Florida, mayormente en la Florida, no sé si en Puerto Rico eso esté sucediendo. Aunque ha sucedido todo, siempre en el Evangelio ha habido divisiones, ¿verdad? Dentro de las iglesias siempre hay un grupo pues que se va, se divide la iglesia, pero aquí en Estados Unidos es más frecuente, es como algo como que muy frecuente. Entonces, una de las cosas que yo he observado es que a todo ministerio le llaman pastor. Entonces, a mí me preocupa mucho eso, porque el líder de los jóvenes para es pastor de jóvenes. El líder que era de matrimonio para es pastor de matrimonio. El líder que manejaba las situaciones de evangelismo, pues ahora es el pastor de los evangelismos, del evangelismo. Y entonces le estamos llamando pastor a toda persona. ¿Y qué pasa? Que cuando este hermano, que es un líder, por ejemplo, si es el líder de los jóvenes, pues ya están acostumbrados a decirle pastor y se lleva a un grupo de personas, porque yo entiendo que esa palabra, pues, debería de ser cambiada. Ese es un líder. Y muchas veces las personas buscan, siempre, ¿verdad?
una posición, siempre que lo tengan estima en algún lugar, o tengan estima, los pastores tal vez pues han motivado mucho a la gente a decirle pastor, a pastor de jóvenes, pastor de esto, pastor de aquello. Y eso ha tomado, que yo he visto que, bueno, y quien se llevó el grupo, pues, que era pastor de los matrimonios, se llevó el grupo. Pues ya le estaban diciendo pastor, o sea, la Biblia dice bien claro que la oveja escucha la voz de su pastor y lo sigue. ¿Tú ves? Entonces hay que tener mucho cuidado qué cosas nosotros establecemos dentro de la iglesia, porque hay muchas cositas que están cambiando que muchas veces eso toma como una iniciativa. Yo nunca en los años que yo hablaba el evangelio le llamaron pastor a ningún líder en la iglesia, a ningún líder. Se le llamaba pastor al pastor Nicolás Rodríguez. De hecho, cuando ya la iglesia empezó a crecer, empezaron a decirle copastor, que era el pastor Héctor Soto, que era el que dibujaba, hacía los bocetos en la policía. Pues ese hombre era el copastor de la iglesia. Nunca se le llamó pastor, se le llamó como copastor. Ahora hoy en día, pues, esa palabra de pastor se la dicen a todos y a todo líder le llaman pastor y a toda persona le llaman pastor. Y yo entiendo que es mi modo de pensar, yo respeto la verdad, el modo de pensar de cada cual. Yo estoy diciendo algo que yo he visto y que yo he profundizado yo mismo y lo he visto aquí en Orlando, donde las iglesias son divididas, pero por cualquier ministerio, cualquier líder que se levantó le dividió la iglesia y se va en la mitad de la congregación, se va porque no están de acuerdo quizá con el pastor o con la forma de llevar en la iglesia y eso no está bien. Y, y yo por medio, en ese medio, hay que establecer, hay que hacer un sistema donde nosotros podamos educar a la iglesia y decir a la iglesia cuál es el fundamento. Por eso es que la casa no puede ser fundada sobre la harina. La Biblia dice que, ¿y qué es la arena? Yo estuve buscando una información aquí con mi esposa, ¿verdad? Y ella me buscó bueno, los otros papeles yo creo que los dejé allá. No, no, habían otros. Uno o dos. No. Sí, y ahí explica, mayormente ahí, yo no busqué aquí una información con mi esposa. Y, y habla en realidad sobre lo que es construir bajo un fundamento. Esto es lo que dice aquí, dice construir nuestra vida sobre bases firmes, sólidas y confiables. En la vida real podemos ver cómo una vida construida sobre valores superficiales o egoístas pueden asemejarse a la casa construida sobre la arena. Todo parecer está bien en la superficie, pero una fuerte tormenta puede dejar todo en ruina. ¿Qué quiere decir? Lo que quiero llevarle a ustedes es, fíjate que en la palabra que yo leí, hablaba sobre tormenta. Dice que viene la lluvia, vienen los ríos, vienen los vientos, ¿verdad? Y viene la tormenta y la derriba. O sea, en lo que está queriendo decir el Señor ahí es que en esta vida cristiana tú vas a tener situaciones difíciles. Van a venir momentos donde tú quizás vas a sentir que está bajo la tormenta. La lluvia es una cantidad de agua que cae en un momento dado en donde tú estás constantemente. Va a haber momentos que tus situaciones, muchas veces ante los problemas que tú vas a tener o la situación con la cual tú te vas a enfrentar, va a haber una situación difícil en tu vida. Va a estar ahí constante, ¿verdad? Lastimosamente. Pero si tú construiste tu casa bajo
bajo la roca, bajo algo sólido, esa casa no se puede derribar. Pero si está bajo la arena, cuando venga ese momento de lluvia, ¿qué va a pasar? Se va a derrumbar porque no tiene una base sólida. Eso es una persona que sepa de construcción, sabe que para nosotros poder hacer una casa y tú levantar bloques, por lo menos en Puerto Rico, aún aquí en Estados Unidos, aunque tú hagas una casa de madera, tú tienes que hacer una base sólida de cemento, ¿entiendes? Y si la vas a hacer de madera, tiene que ser una medida específica para que el inspector cuando vaya a ver esa casa pueda aguantar el peso que tú le vas a poner, porque no puede ser cualquier medida, no puede ser, tiene que ser, inclusive, si es de madera, tiene que tener de cada 2 pulgadas un tornillo que aguante por lo menos 2 pulgadas de profundidad. Eso es establecido aquí en los Estados Unidos. Tú no puedes hacer por ejemplo, si yo voy a hacer una pared, yo hago una pared, pues yo tengo que tener unas medidas específicas que me sigue el condado de Orange para yo construir. Por eso aquí en Estados Unidos tú no puedes construir y hacer una casa tú mismo, tú no lo puedes hacer como las haces en Puerto Rico, porque tú tienes que tener un plano, tú tienes que tener una de cada, por ejemplo, en una pared, yo tengo que tener de cada 16 pulgadas un palo. ¿Tú ves? Porque esa es la medida que me sigue el estado de Orange para yo construir. Entonces, cuando tú estás en Cristo, tú tienes que tener un orden en tu vida. Tú no puedes andar pensando, escuchando a todo el mundo que te diga de la palabra de Dios. Hay gente que, pues tú sabes que hoy en día los YouTube, eso y todo lo que es YouTube, pues entonces hoy en día la gente se meten ahí y empiezan a escuchar mensajes de diferentes personas que piensan diferentes que tú, que tú no sabes ni quién es de Argentina, es de Perú, es de Guatemala, es de Puerto Rico, es de aquí, es de allá, y que tú no sabes cuál es su fundamento o su doctrina. Entonces comienzas a escuchar palabras que no es edificante. Entonces estás construyéndolo bajo sobre la arena. Entonces, ¿qué pasa? Por eso son movimientos que la gente hace y tú los ves que aún siendo cristianos están titubeando. Tú los ves brincando de iglesia en iglesia, buscando una iglesia perfecta, haciendo cosas negativas, creyendo que un día dicen que Cristo viene, otro día dicen que no creen en eso. Entonces están en un ambivalentes y Dios no quiere eso en nosotros. Dios quiere que nosotros seamos un árbol que dé buen fruto. Escúchalo bien, una persona que esté cimentada sobre Cristo, porque la doctrina de Cristo es la real. La Biblia no cambia, pues cambian los tiempos, quizás como yo lo llevo. Bueno, el evangelio antes se llevaba de una manera, ¿eh? Se hablaba, antes no tenían la preparación que muchos pastores tienen hoy en día, pero tenían la unción y tenían el poder de Dios. Que eso no nos limita a que nosotros sigamos de esa forma, no, porque ahora pues las cosas han cambiado, hay mucha gente que estudian la palabra, que son doctores en la palabra, que creen en que tú sabes que han estudiado teología, que sus fundamentos en Cristo son más sólidos, que creen, ¿me entiendes? Que nos explican mejor la palabra de Dios y eso es bueno. No están diciendo que es malo, pero también cuando esas cosas se tornan en lo que yo creo y no en lo que dice la Biblia, ahí es donde hay problemas. Por eso ustedes ven como Mita. Mita comenzó, Mita era una mujer cristiana, era una mujer que Dios la usaba en la sanidad, la usaba en la oración, la usaba en, en, en la profecía. Era una mujer cristiana. Y de momento la gente empezaron a endiosarla. Hasta que entonces Mita le pasó que supuestamente el poder Aarón, ¿entiendes? Entonces Aarón se murió y ahora ¿a quién lo tiene? El perro que se llama Sansón, porque es que ahora no, ¿a quién se lo van a pasar? ¿Lo ve? Porque es que todas las cosas que se hacen mal terminan mal. Si tú quieres un evangelio profundo, mire, antes yo tenía un concepto
de que cuando yo gritaba y yo me movía y yo predicaba en las calles y yo decía, qué unción poderosa. Mire, hay palabras y yo he visto gente predicar una palabra suave, una palabra sencilla, con una unción profunda, porque no tiene que ver en el grito, no tiene que ver el que grite amén y el que no también, pero la unción viene a través de Cristo, no viene de nosotros, no viene de cómo yo actúo o cómo yo. Entonces tú ves a gente copiando a otro, haciendo carácter con otras personas, como aquel predica yo quiero predicar, como este camina yo quiero caminar, ¿entiendes? Y eso es en el mundo, en Cristo no. En Cristo usted tiene que caminar como Cristo caminó. Usted quiere vivir una vida llena de Dios y llena del poder de Dios, porque el modo de vida que nosotros tenemos que llevar es el de Cristo. ¿Por qué usted cree que Cristo murió, se hizo hombre y padeció todo lo que vivió? Tuvo al diablo que hasta le ofreció y le ofreció villas y castillas. ¿Por qué usted cree que Cristo pasó todo ese momento, él sufriéndolo en su carne, aceptando lo que es llorar, sufrir, entiende, sentir que la Biblia dice que hasta sus lágrimas eran lágrimas de sangre? Jesús no era en ese momento un Dios, era un ser humano, como usted y como yo. Y si la Biblia nos enseña a nosotros que él logró vivir una vida agradable delante de su Padre, perdónenme, delante de su Padre correctamente. Imagínense ustedes cómo Él no quiere que nosotros también la vivamos. Lo que pasa es que nosotros siempre tenemos la excusa. Ay, que yo soy un ser humano. Ay, mire, es que yo estoy en la carne aquí. Yo no estoy en el espíritu. Si eso es real, pero es que Cristo estuvo en la carne. Y Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No está queriendo decir que nosotros evitemos el pecado en nuestra vida. No nos está dando licencia para que pequemos. Él nos está corrigiendo, nos está diciendo, tienen que vivir bajo este orden, bajo este mandato. Por eso Cristo dice, sobre estas palabras que yo he hablado, sobre esto que yo le estoy trayendo a ustedes, sobre estas palabras, es que yo voy a comparar la vida de un hombre que construyó una casa en la roca y uno en la arena. Yo creo que es una enseñanza, porque cuando habla de que se oye, es una enseñanza, es una formación, es una instrucción, es una educación, es una preparación, es una iniciativa que tú tienes que tomar. Cualquiera que oye, dice la Biblia que ¿cómo tú puedes hablar de la palabra si tú no escudriñas la palabra? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay gente que quieren que Dios le hable. Yo he estado muchos años pidiendo, Señor, háblame. Yo quiero oír tu voz. Yo quiero esto y aquello. Pero más sin embargo, cuando tú lees la Biblia, Dios no te está hablando. Esa no es la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es leer la Biblia. Si tú tienes una situación en tu vida, tú lo que tienes que leer la Biblia. Si tú tienes una pregunta ante Dios, lee la Biblia. Si tú tienes que aclarar algo, lee la Biblia. Si tú quieres que Dios te hable, lee la Biblia. ¿Entiendes? Dios nos da unas instrucciones, pero nosotros siempre hacemos lo que nosotros queremos, no lo que Dios nos dice que hagamos. Tú ves, dice que lo compara con un hombre prudente, un hombre prudente, un hombre sabio.
que tiene profundos conocimientos en una materia, en ciencia o arte. Discernir, distinguir lo que es bueno o lo malo. Actúa con sensatez y moderación. Casa sobre la roca es estabilidad, solidez, tiene forma definida, dureza y rigidez. Mas, sin embargo, ¿verdad? El que edifica sobre la arena no es firme, es lo que dice, no es firme, se mueve, es blandita, no tiene solidez, no hay una estabilidad en eso. Entonces Dios quiere que tú lo fundes sobre él. Dice que toda carga de nosotros es puesta en el Señor. Hay gente que andan con su carga arriba. Ustedes todo el tiempo estamos siempre quejándonos, diciendo, mira, Señor, que yo estoy en este problema, esta situación, no crezco, estoy siempre igual. Yo conozco gente que llevan años y años en el evangelio y en vez de yo ver un cambio en ellos, yo los veo como que ya no tienen esa fe. Han perdido la fe en Cristo. La han perdido por las situaciones que ven, por los momentos que estamos viviendo hoy en día. Nosotros tenemos que buscar mucho del Señor, leer mucho la palabra de Dios, porque estos tiempos son malos, son tiempos bien delicados donde se está levantando muchos falsos profetas, donde están levantando gente diciendo cosas que no son de la palabra, que nos están dirigiendo a pueblos enteros, a errores y hacen horrores también, porque ya tú ves todo lo que está pasando hoy en día en el mundo, donde las personas se están desviando de la palabra de Dios, donde están recibiendo y que nuevas revelaciones, nuevas cosas en su vida, cual yo creo que eso no es real, porque la revelación ya está puesta en la palabra. No hay una nueva revelación para nosotros. Si tú quieres que Dios te revele algo, lee la Biblia. Él te va a revelar y te va a decir dónde es que tú tienes que caminar, cómo tienes que caminar, cómo es que tú tienes que lucir, cómo que tú tienes que vivir. Lo que pasa es que hoy en día nosotros queremos, ¿tú me entiendes? Copiarlo de otros. ¿Entiendes? Estar copiando. Hoy ahora somos fotocopiadoras. No somos reales. Dios quiere hombres y mujeres cristianas reales, no ficticios. Porque muchas veces hacemos una cosa que, ay, aquí vivimos todo en el orden. Mire, una de las cosas que yo me impresionaba, y lo he dicho, yo creo que un montón de veces aquí, cuando he predicado, que cuando yo iba a los residenciales a llevar la palabra del Señor, yo me acuerdo que yo iba con aquel grupo. Una de las cosas que a mí me preocupaba de la gente que yo veía allí era cómo ellos le pasaban la responsabilidad a otras personas. Se la pasaban al gobierno, se la pasaban a la social, se la pasaban aquí, se la pasaban allá. Pero ellos entonces tenían un hogar ficticio. ¿Tú entiendes? Un hogar ficticio donde no existía una solidez, no existía una raíz, un conocimiento, no había nada, no había una estabilidad económica, no había nada porque todos dependían de, no, querían trabajar, de cupones, ¿tú me entiendes? Mujeres solas, mintiendo para aquí, mintiendo para allá, para vivir gratis, para hacer esto, para hacer aquello. Entonces era un hogar ficticio, todo era ficticio. Y Dios quiere cosas reales en nosotros. Dios no quiere que tú vivas así, ¿entiendes? Porque una mentira trae otra mentira. Es como ahora mismo nosotros venimos y hablamos de lo que es el adulterio. Oye, tú hablas de un pecado de adulterio en una persona y tú ves que cogemos un palo y lo bateamos y le damos duro, ¿verdad que sí? Es más, una persona, un pastor que cae de la gracia de Dios, de esa magnitud de decirle el adulterio, jamás nunca es igual, porque el mismo David que había pecado con Betsabé, ¿se acuerdan de esa historia?
El mismo David prefirió que Dios lo juzgara y no el hombre. Dice, porque tu juicio sería justo, por el del hombre nunca perdona. Es que nosotros nunca, pues siempre guardamos esa espinita, pues este cayó, siempre guardamos la espinita. ¿Y qué pasa? Pero si nosotros leemos la Biblia, ¿qué dice de la mentira? ¿Qué dice? Dice que cuando tú mientes, tú te haces transgresor de todos esos pecados que la Biblia habla ahí, de los 10 mandamientos, que no son 10, son un montón, pero la gente está acostumbrada a decir 10. Entonces, cuando tú mientes, tú te haces adúltero también, porque tú te haces transgresor de todos esos pecados. Es que nos hemos acostumbrado a que la Iglesia Católica nos dice, no, pero es que es una mentirita piadosa, es blanca, es roja, es amarilla. ¿Entiendes? Mentira es mentira. Mentira es un pecado. Mentira es pecado. ¿Entiendes? Entonces nosotros nos dejamos llevar por eso. No es que tú sabes, no es lo mismo que adulterar, no es lo mismo que fornicar, no es lo mismo. Es lo mismo. Por eso es que Cristo vino, para podernos salvar. La Biblia lo habla claro ahí, porque por la ley tú no podías ser salvo. El pueblo tenía que esperar un año para poder recibir ese perdón, cuando ahora tú lo puedes hacer automático y arrodillarte y pedir perdón ante Dios. Por eso es que tú le tienes que dar gracias a Dios, que Dios te dio esa oportunidad para tú recibir esta salvación, que es tan grande, que no es como la gente la pintan, que Dios está con un lápiz y un bolígrafo y escribió tu nombre y mañana lo borró. Esto es increíble. Hay veces que tú oyes gente decir, no, pues ya, tacho, perdiste la salvación, tómate, te tacharon. Oye, pero ¿quién te salvó? ¿El hombre o Dios? Hay que tener cuidado. Y nosotros en este evangelio hay que vivirlo conforme a la voluntad de Dios. Hay cosas que no vienen de ti, tú no puedes controlarlas. Hay situaciones en mi vida que yo no las puedo controlar, hermano. La gente, cuando yo voy a la iglesia, yo voy con mi esposa. Pues saben que yo soy bien apegado a mi esposa y ustedes lo saben, ustedes me conocen a mí. Y yo soy bien apegado a mi esposa y yo siempre estoy con mi esposa pegadito ahí, ¿verdad? Y siempre estoy en la iglesia ahí. Hay gente que se me acerca y me dice, hermano, pero, chacho, yo quisiera tener un matrimonio así. Muchacho, es que tú has visto lo que Dios hizo, pero tú no estuviste en el proceso. En el proceso. La gente ve cosas por encima, pero no ven el proceso que Dios ha pasado por ti. Yo no puedo tomar juicio de otra persona ni tomar juicio sobre ti, porque yo no he visto tu proceso. Tu proceso lo ve Dios. Es Dios que te va a juzgar, no yo. ¿Entiendes? Y nosotros sabemos que muchas veces nosotros pecamos deliberadamente. Nosotros hacemos cosas a sabiendas que están mal y tenemos que corregir eso, porque Dios nos va a exigir y nos está exigiendo hoy en día un evangelio que hoy en día no se está viviendo como es, a que lo vivamos como es. Y esto no estamos hablando de una santidad por fuera, ni estoy quitando pantalones ni fallos, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando de tu vida espiritual, de tu corazón, que es tu mente. ¿Entiendes? Porque lo que nosotros tenemos aquí es lo que nosotros vamos a reflejar. Si tú te pasas viendo cosas negativas, de eso tú vas a hablar. Si tú mira, cogete una semana a ver la Comay para que tú veas, que tú vas a estar hablando de la Comay. Ahora, si tú te pones a leer la escritura de Dios, tú vas a hablar la palabra de Dios y tú vas a hablar lo que tienes en tu corazón. ¿Entiendes? Y no es que no veamos la televisión, mira, hay que verla. Si tú quieres ver un programita, disfrútatelo. Pero también dedicarle tiempo a Dios, porque Dios te exige eso. ¿Cuántas reuniones familiares hacen hoy en día los cristianos? Ninguna nos hacen. No nos reunimos con nuestra familia, no le hablamos a nuestros hijos, no nos sentamos con el esposo, no con la esposa. Todo el mundo comiendo con el celular en la mano, nadie comparte, nadie se habla. ¿Entiendes? Y la Biblia habla de que
tu vida, el modo de vida que tú vivas, eso es lo que refleja tu cristiandad. No es lo que tú dices, es como tú vives. Y nosotros tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces tu fundamento no lo hagas en la arena, porque la arena se mueve, papá. Y algún momento dado, cuando venga la tormenta, y venga la lluvia, y vengan las situaciones difíciles a tu vida, que ahí es donde nos anuncia, mira, tu salud no está bien, tienes cáncer, tienes tal enfermedad, te quedan tanto tiempo. Ahí es que no, como que, ¿y a dónde hemos edificado? Nos hundimos. Si lo hiciste bajo la arena, te vas a hundir. Pero si tú lo has hecho bajo Cristo, bajo el fundamento, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Yo no soy eterno, un día me voy a morir, pero en el momento, quizás la noticia va a ser fuerte, pero después Dios te va a dar la fortaleza. Entonces tú vas a poder dominar esa situación difícil que va a venir a tu vida. Yo les exhorto a todos ustedes, ¿verdad? Y a todos los que me escucharon, que vivamos una vida agradable a Dios. Santo. Que vivamos conforme a su voluntad. Sí, señor. Que le pidamos a Dios que nos dé sabiduría. El pueblo hoy en día, las personas necesitan sabiduría de Dios, no sabiduría humana, sabiduría de Dios, para que tú puedas dirigir tu casa, tus hijos, tu hogar, tu vida, tu vida, tu trabajo. Hoy en día los trabajos están ocupando mucho tiempo a los cristianos y ya ahora vivimos para trabajar, no trabajamos para vivir. Y hay que tener cuidado con eso. Queremos darle buenas cosas a nuestros hijos, queremos darle, cuando mi esposa se graduó, escuche bien, bachillerato en enfermería, yo me senté con ella, yo me vine para Estados Unidos y yo me senté con ella, ¿qué tú quieres? O educamos los hijos, o te dedicas a los hijos, o nos dedicamos a ganar dinero y a darle cosas buenas y casas y carros. Cosa me dijo, no, espérate, no. Nosotros no vinimos a eso aquí. Yo me voy a dedicar a mis hijos. Mi esposa nunca trabajó, ¿entiendes? Y yo vivía aquí en Estados Unidos. Y yo hice mi casa y mi hogar aquí en Estados Unidos. ¿Me entiendes? Y trabajé duro aquí. ¿Entiendes? Y he pasado momentos difíciles, los he pasado. Pero como familia nos dedicamos a mantener a nuestros hijos bajo la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces nosotros, tratando de conseguir algo que nosotros nunca obtuvimos, porque es así, algo que tú nunca lograste en tu vida, algo que tú nunca lo lograste, entonces quieres que tus hijos lo logren, ¿ves? Dándole cosas, dándole chavos, dándole carro, dándole cosas materiales, cosas que tú, que a lo mejor en un momento careciste, que no es malo el hacerlo, yo no estoy diciendo que es malo el hacerlo, malo es cuando nosotros nos aficiamos, entonces tenemos que irnos a buscar un extra para poder sobrevivir, entonces dejamos a Dios a un lado y entonces comenzamos a tener, entonces llegó un momento que Dios te dice, oye, necio, hoy vengo a buscar tu alma y ¿qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer cuando llegue el momento difícil? ¿Qué vas a hacer cuando te digan que estás enfermo? ¿Qué vas a hacer cuando tú? Entonces hemos perdido el tiempo. Yo les exhorto a ustedes que su casa, ustedes la funden sobre Cristo. No importa lo que la gente diga. No importa que, porque yo nunca he vivido rico. Yo pude haber vivido mucho mejor. Mi esposa cuando vino aquí hablando, pues le ofrecieron 34 pesos la hora, empezando en un trabajo. Pero nosotros no quisimos eso. Nosotros no vinimos aquí por la prosperidad nada más. Sí, para darle cosas buenas a mis hijos, claro. Mis hijos hoy en día, pero ellos todavía tienen temor de Dios. Yo no puedo decir cómo ellos estén y cómo yo no puedo decir que ellos son lo mejor del mundo, porque eso es otra. Nosotros creemos que tú sabes, no, es que mi hijo es cristiano, no, mi hijo es cristiano por un ser humano también. Y puede fallarle a Dios, puede estar en un momento difícil, puede fallarle al Señor, pero tiene un fundamento, escucha bien, cristiano, un fundamento a base de la Biblia. Entiende que se le formó.
Y cuando hay momentos en que me han llamado, me han dicho, papi, yo he tratado de hacer cosas malas y fíjate, me ha venido a tu mente una palabra que tú me has dicho. Fíjate, hermano, que está en la Biblia y me la dicen. Dicen, mira, papi, esta palabra. Y esto me revocó en el momento que yo iba a hacer algo negativo. Porque eso es lo que Dios quiere que tú hagas en tu hogar, que tú se la Biblia dice que la ponga en las paredes, se la ponga en la puerta de tu casa. Escríbesela, pónsela donde quiera para que ellos sepan que esa palabra le va a hablar en algún momento dado y le va a ministrar y va a utilizar. Nosotros queremos una vida buena y agradable. Tiene que haber presencia. Y Salomón, digo, Salomón no, David sabía esto. David sabía que aún él siendo el rey de Israel, si el arca no estaba en su casa, no había presencia de Dios. Y si no había presencia de Dios, peligraba. ¿Entiende? David pecó. ¿Usted sabe por qué David pecó? Porque en el momento que David estaba en el palacio, no podía estar en el palacio. Él tenía que estar en la guerra, en la batalla. Porque en esos tiempos los reyes, cuando usted busca la Biblia en segunda de Samuel, búsquelo para que usted vea, que dice que en ese tiempo los reyes tenían que estar en la guerra. ¿Y dónde estaba David? ¿Ah? En el techo, en el palacio, paseándose, viviendo la vida cómoda. Y ahí donde fue que a mirar a Betsabe y la vio bañándose. La Biblia dice que la deseó. Oye, y no tan solo la deseó, mandó a matar al esposo. Escuche bien lo que hizo David. Mandó a matar al esposo. Y no tan solo mandó a matar al esposo, se quedó con ella y la metió al palacio. Escuche bien, porque hay cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la autorización de Dios, no estamos bajo su presencia. Y cuando tú no estás bajo tu presencia, cuando tú vienes a abrir los ojos, ah, ahí, ahí es que te cae, ahí es que te cae la lluvia, ahí es que viene la tormenta, ahí es que porque tu cabeza se vuelve loca ahí, porque los errores que cometemos muchas veces, nosotros nos los buscamos nosotros mismos y no tiene que ver el diablo. Hay momentos de nosotros orar. Es momento de nosotros buscarle presencia de Dios. Es momento de nosotros leer la palabra. Es momento de nosotros decir la verdad a la gente y decírsela como es. No disfrazada para que cuando venga la tormenta usted no se hunda, usted permanezca y sea un árbol con buen fruto. ¿Ve? Entonces a veces caemos mal porque decimos la realidad y hablamos las cosas reales. Y esto es real. No fundes tu casa sobre la arena, fúndala sobre la roca, que es Cristo. Y si ustedes fundan su matrimonio, crían sus hijos bajo ese fundamento, yo le aseguro a usted que nunca se apartarán de él. No es que se aparten de las cosas de Dios. Puede ser que en un momento dado cojan el mundo, pero tú puedes estar seguro que van a regresar, porque su fundamento es Cristo. Y eso es lo que yo quiero decir a ustedes hoy. No funden la casa sobre la harina. No lo hagan, amados. No vendan este evangelio. No digan que las cosas son así porque son así. No, no, no son así. No tienen que ser así. Tienen que haber cambio. Tenemos que tener cambio en nuestra casa. Cómo yo trato a mi esposa, cómo yo trato a mis hijos, cómo yo trato a la familia, cómo yo le digo las cosas. Eso sí tiene que ver. Y este evangelio hay que vivirlo en la realidad. Son momentos fuertes y estamos viviendo un momento y nosotros estamos en la gracia de Dios todavía, porque gracias a Dios aquí en Estados Unidos todavía se permite predicar la palabra de Dios y quizás no se permite con un megáfono o gritado, ¿verdad? Así como en Puerto Rico, pero se permite hablar, se permite decir, se permite hablarle a una persona, pero váyase a China, váyase a otros países para que ustedes vean, a Rusia, que no tenga que ver con lo que es ortodoxo, para que ustedes vean cómo lo meten preso o te matan. Yo creo que es tiempo nosotros
realmente vivir el verdadero evangelio y permanecer en la palabra y leer la Biblia y mantenernos ahí y estar en lo correcto todo el tiempo porque eh, hay una nube de testigos que nos está mirando y que ya no creen lo que nosotros le decimos, creen en cómo vivimos. ¿Cómo vivimos? Eso es bien importante. ¿Qué yo digo cuando tú vas a mi casa? ¿Qué yo te muestro a ti cuando tú me ves a mi hermano Tito y a hermana Lulú y ve a los hijos? ¿Qué tú ves? Eso es lo que la gente está mirando, no es lo que tú le estás diciendo. Muchas veces nos matamos hablando de la palabra de Dios, pero si yo digo algo aquí que no es agradable a Dios, usted puede estar seguro que toda mi familia lo va a saber, ¿entiende? Y lo van a comentar. Pero habla cosas buenas, di cosas buenas y son muy pocos los que lo comentan. Es como cuando tú vas a Burger King y no te tratan bien o vas a Kentucky y no te tratan bien, ¿verdad? Usted rápido coge el teléfono y da un comentario, muchacho, aquí en Kentucky. Entonces, pero cuando te tratan bien, tú lo haces. No lo haces. Nadie escribe y da un comentario bueno de la persona, ¿me entiendes? Y entonces nosotros tenemos que aprender a que lo que nosotros actuamos y decimos y vivimos es lo que la gente va a ver. Amén. Dios me los bendiga y Dios me los cuida. Así que mi hermana con ustedes. Gloria, gloria a Jesús, tremenda palabra poderosa.